Buenos días hermanas. Estamos conectándonos en la página Mujer Virtuosa. Esperamos que todas ustedes estén teniendo un hermoso día. Mientras nos conectamos, estamos escuchando esta hermosa música. Esperemos que más hermanas se conecten, puedan estar aquí con nosotros el día de hoy. Mientras tanto, si nos pueden comentar si escuchan bien, de dónde nos están viendo, si quieren mandar saludos. Nos gustaría mucho saber dónde están ustedes escuchando el día de hoy. Ya estamos 22 personas conectadas. Yo creo que vamos a comenzar. Y bueno, gracias, hijo, por esa hermosa introducción. ¿Podrías darme la primera introducción del primer himno? Sí, ese himno, hermanas, es hermoso. Dice, todo el día y la noche pienso yo en ti, oh Dios de mi alma, sé tú mi misión, nunca te apartes de mi corazón. Y luego dice más adelante, noche y día pienso yo en ti, en tu presencia, ¿verdad? Y precisamente, hermanas, vamos a hablar el día de hoy de este tema que vamos a estar comenzando el día de hoy. Es una serie que el equipo de Mujer Virtuosa, la hermana Miriam Salazar y bueno, algunas hermanas estuvieron pensando en este tema precisamente de los pensamientos de la mente. Si por ahí tuviste la publicación que bueno, la hermana Alicia nos hizo favor de poner en Facebook, ahí está mencionando esta pues
mm, nueva serie que vamos a estar viendo y que el día de hoy pues comenzamos. Y es muy interesante, hermanas, porque pues realmente eh, eh, fíjate, el tema en general o la serie, como se va a llamar, es Prisionera de tus pensamientos. Ese es el tema general. Y estoy muy emocionada de compartir este tema con ustedes. Bueno, es la primera sesión. En mi caso, el tema que a mí me tocó es poniendo tus pensamientos bajo la obediencia de Dios. Y bueno, este es el inicio y va a haber otras hermanas que también van a estar compartiendo esta serie. Entonces estoy muy emocionada y estoy muy ansiosa de escuchar también a mis otras hermanas. Pero qué tan importante, hermanas, es cuidar nuestra mente, cuidar nuestros pensamientos. Y el día de hoy vamos a hablar de esto. Así es que yo creo que, hermanas, necesitamos todas, no hay excepción. Todas necesitamos este tema en nuestras vidas. Muy probablemente no vamos a escuchar cosas muy diferentes, tal vez algunas cosas nuevas, pero ¿cuánto hay que recordar en nuestras vidas eh, esto que damos por hecho? Todos los días nos levantamos, ¿verdad? Y damos por hecho que, bueno, tenemos que tener una relación personal con Dios, pero ¿qué tan conscientes somos de cuidar nuestras mentes, cuidar nuestros pensamientos? Yo creo que necesitamos estarlo recordando constantemente en nuestras vidas. Y yo creo que fue un tema muy acertado de la hermana Miriam Salazar y bueno, las hermanas que planean estas enseñanzas. Y gracias a Dios, ¿verdad, hermanas? Porque tenemos estas páginas cristianas que nos iluminan y que podemos escuchar palabra de Dios y podemos también escuchar testimonios de nuestras hermanas que pues ya llevan un poquito más en el camino de la fe y nos pueden compartir de sus testimonios y sus experiencias de vida, y eso nos ayuda también a nosotras a crecer. Entonces, hermanas, yo te pido que compartas esta enseñanza, que compartas esta bendición también a nuestras hermanas que nos estén escuchando el día de hoy. Tal vez algunas todavía, ¿verdad? Por ahí están esperando o están, perdón, están a lo mejor lavando trastes y lo que sea. Y si tú compartes la transmisión, pues, ¿verdad? Se quedan enganchadas con el tema y también puede ser de bendición para ellas. Así es que te invitamos a que compartas. Es más, yo voy a compartirlo ahorita aquí desde mi feed, ¿verdad? Desde mi página personal también, para que, bueno, también más puedan escucharnos. Entonces, ahorita yo también te invito a que tú puedas compartir. Y vamos a comenzar orando, hermanas, pidiendo la sabiduría de Dios, pidiendo la guía de Dios y que Dios pueda ser glorificado en esta mañana para ustedes si nos están escuchando en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Para mí, hermanas, ya es de noche, ya está oscuro. Aquí son las 7 de la noche. Estoy acá en el continente de Asia. Entonces, por eso es que, bueno, siempre tengo que poner lámparas para que no me vea aquí tan oscuro, ¿verdad? Pero pues ustedes están iniciando el día allá en California, ¿verdad? Son las 9 de la mañana. Entonces, bueno, pues vamos a orar para que Dios bendiga esta enseñanza. Oh Dios, gracias por este día que tú me permites estar aquí con mis hermanas del grupo de Mujer Virtuosa. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan inmerecida, tan grande, un honor para mí poder estar aquí el día de hoy. Gracias por usar a nuestra hermana Miriam Salazar en tener carga por mujeres que puedan escuchar tu palabra. Gracias por el pastor Salazar y gracias por todo el equipo de hermanas que trabajan junto a la hermana Miriam, como la hermana Alicia y todas mis hermanas que semana a semana están aquí compartiendo de tu palabra. Bendice a todas ellas, Señor. Sigue prosperando este ministerio. Sigue, Señor, obrando a través de tu palabra en vidas, en hermanas que nos estén escuchando. Y el día de hoy específicamente, Señor, te pido que me uses como un instrumento útil en tus manos, que
Los oídos de mis hermanas tú las puedes abrir, pero sobre todo sus corazones. Que el día de hoy, Señor, que podamos escuchar algo que sea útil para nuestras vidas, que podamos cambiar alguna cosa que tú nos estés, Señor, señalando a través del Espíritu Santo para, Señor, estar en un proceso, Señor, de santificación, que nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras almas, como dice tu palabra, Señor, obedezcamos a ese primer mandamiento de amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Y, Señor, que limpiemos aquello, Señor, sucio, aquello que a ti no te agrada, Señor, y que estemos en una consagración continua y progresiva para honrar y glorificar tu nombre. Y, Señor, para que precisamente nosotros seamos las principales bendecidas, Señor. Gracias por todo, Señor. Te pido que por favor bendigas esta enseñanza para las que estén escuchando en este momento y para aquellas que vayan a escuchar en repetición. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues hermanas, repito, el tema que a mí me tocó es poniendo tus pensamientos bajo la obediencia a Dios, basado en las Escrituras, en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos de 3 al 5. Voy a dar lectura. Pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el versículo 5 es aquí clave, hermanas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanas, el órgano principal en nuestros cuerpos que tiene que ver con esto de los pensamientos es el cerebro. El cerebro es un órgano que se divide en 2 hemisferios o 2 mitades, y las áreas internas del cerebro controlan el funcionamiento de los músculos, el habla, el pensamiento, las emociones, la lectura, la redacción y el aprendizaje. El cerebro es un órgano que nunca descansa. Aún, hermanas, estando dormidas, el cerebro sigue trabajando. Y la prueba está que pues en la noche, ¿verdad? Tenemos sueños, tenemos pesadillas a veces y constantemente el cerebro no para. El cerebro está compuesto aproximadamente de 80,000 millones de neuronas. ¿Te imaginas? Es todo un mundo. El cerebro, hermanas, es una de las partes de nuestro cuerpo que son en complejidad más difíciles de estudiar por los expertos y la menos también estudiada porque es tan complejo que aunque ha avanzado mucho la tecnología, la medicina y la ciencia, los mismos expertos dicen que todavía hay mucho por qué estudiar, por dudas por qué aclarar y siguen en un aprendizaje intencional e intensivo de poder entender nuestro cerebro. Ahora, la mente, no la confundamos, la mente se puede definir al grupo de procesos psíquicos de carácter cognitivo que engloban funciones como la percepción, la memoria, el razonamiento. La mente, hermanas, es parte de lo que nosotros llamamos nuestra alma. Algunas veces en la Biblia la mente pudiera mencionarse como el corazón o como parte del alma o el alma en sí. Y la mente, hermanas, es como la torre de control, la que va a manejar en sí nuestro cerebro. El cerebro es algo tangible, algo que se puede tocar, algo que se puede ver. Si tú buscas imágenes del cerebro, tú te puedes dar cuenta cómo es este cerebro. Sin embargo, la mente no. La mente sabemos que está ahí, pero es algo intangible, algo que no se puede ver. Comparándolo con una computadora, por ejemplo, el cerebro sería todo esto que tú puedes ver, ¿no? Si quitamos la tecla, ahorita estoy transmitiendo aquí con una laptop, una computadora, si yo quito aquí la tapa, ¿verdad? Y las teclas,
voy a ver un mundo que ni siquiera voy a poder entender, pero sí lo puedo ver ahí cables, puedo ver chips, puedo ver algunas cosas, ¿verdad? Ahí, y puedo entender que esto es la computadora, es el hardware, ¿verdad? Es lo que yo puedo tocar, yo puedo ver. Pero cuando está en funcionamiento la computadora, estas transmisiones que se hacen o circuitos que hay aquí, ¿verdad? Eso yo no lo puedo ver. Sé que existe, ahí está, pero no lo puedo ver, tocar. Entonces es como el software, ¿sí? Los programas que hacen funcionar la computadora. Eso sería la mente, para que pudiéramos entender un poquito más. Fíjate que en Proverbios, fíjate lo que dice ahí, Proverbios en el capítulo 23, versículo 7, dice esto, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Fíjate que es curioso que no dice en su cerebro o en su cabeza. ¿Por qué? Porque como te estoy comentando, esto de la memoria, esto de esa parte de los pensamientos, del razonamiento, de la mente en sí, pues es parte en sí de nuestra alma, es parte de cómo Dios nos creó, ¿verdad? Y que esa mente, pues no va a morir, hermanas, es parte de nuestra alma. Y algún día, ¿verdad? Cuando estemos en el cielo, Dios va a renovar completamente esa mente también. Y vamos a ser como Cristo, ¿verdad? Nuestro Señor, a su semejanza. En Mateo 15, 19, mira lo que dice ahí. En Mateo 15, 19, dice esto. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Y otra vez, mira, aquí dice corazón, pero podríamos decir mente también. En este caso, el corazón da un sentido de este torre de control que decíamos que es nuestra mente. Salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, hermanas, pues quise dar esta introducción para que entendamos que el cerebro, ¿verdad?, es diferente a la mente. El cerebro es aquello que podemos tocar, ver, hay una forma explícita para ello. Estos canales que se ven ahí en nuestros dos hemisferios, ¿verdad? Y bueno, la mente no se puede ver, pero sabemos que está ahí. Y hermanas, según las investigaciones, fíjate bien, cada persona tiene entre 6,000 a 10,000 pensamientos al día. Al día, hermanas, nada más. Tú puedes tener ahí menos o más, pero puede ser desde lo menos sería como 6,000 hasta 16,000 pensamientos al día. En un promedio general de 6 a 48 pensamientos por minuto. Por minuto. Entonces imagínate, hermana, si eso lo multiplicamos por los 7 días a la semana, por los 12 meses al año, ¿cuántos pensamientos no habrán transitado por nuestras mentes? Esto es algo de verdad extraordinario, ¿no? Lo preocupante, hermanas, es que el 75% de esos pensamientos son negativos y repetitivos. Y esto afecta significativamente nuestra salud mental y nuestra calidad de vida en general. Algunos médicos han estado investigando, hermanas, acerca de las causas principales de las enfermedades. Y ellos, en estas investigaciones, han encontrado que el 90% de estas enfermedades, hermanas, la causa principal es la mente. Nuestra sociedad actual está sumergida, hermanas, en dos factores principales que hacen ver a los médicos que son los factores que apuntan a la mayoría de enfermedades, que es el ego y el estrés. El ego, en el aspecto de que es un egocentrismo exagerado, sobre todo en la actualidad.
Es lo que yo siento, lo que yo quiero, mis sueños, el ser feliz, el estar yo bien, el tener una excelente calidad de vida, el buscar, ¿verdad?, mi propia felicidad, el yo. Y el otro factor es el estrés. Toda la gente, hermanas, en la mayoría de la población mundial, es un factor generalizado, el estrés. Y sabes qué, hermanas, solo un pensamiento de estrés, un solo pensamiento de estrés intenso, causa una caída del sistema inmune que dura hasta 6 horas. Solo por estar 1 minuto de estrés intenso, tu sistema inmune va a bajar, va a tener un bajón que va a durar hasta 6 horas. Los pensamientos negativos pueden originar incremento en el estrés y ansiedad, la baja autoestima y un sentido general de infelicidad e insatisfacción. La medicina psicosomática, que es la medicina que se encarga de ver cuál es la relación entre la enfermedad y la alteración, hablando de nuestra mente o ese vínculo que tienen las enfermedades, ¿no?, con nuestra mente, eso lo habla la medicina psicosomática, dice que, por ejemplo, si una persona es muy nerviosa y está todo el tiempo, ¿verdad?, como ansiosa, nerviosa, dice que esa persona comúnmente va a empezar a tener problemas estomacales, va a tener problemas de que cada rato va a ir al baño y por lo mismo esto va a complicarse, ¿verdad?, en las vías urinarias. Si, por ejemplo, hay una persona que siempre todo el tiempo por su trabajo o por lo que sea, por su actividad en general, está tenso, esa persona va a estar sufriendo de su musculatura tensa y de esta rigidez que va a causar dolores en su cuerpo. Y viene un dato muy preocupante, es que ahora con esta modernidad que el cáncer es una de las principales enfermedades y en las mujeres, se dice que el 60% de los cánceres que es en las mamas es porque esa persona pasó por un impacto emocional fuertísimo que después se desencadenó en ese cáncer. Se dice que el 60% de los cánceres en el pecho, ¿verdad?, en las mamas, es porque esa población o el 60% de esa población que tienen cáncer es porque pasaron por un impacto emocional muy fuerte y los médicos lo vinculan con esto, ¿verdad?, que tiene que ver con nuestra mente. Hermanas, se dice que la depresión, el exceso del pasado en nosotras. La depresión es el exceso del pasado. Este tema ya lo hemos tocado en algunas otras pláticas y hemos visto que la depresión tiene 3 diferentes raíces, ¿verdad? Que somos seres tripartitas, entonces esto puede ser ocasionado por el área espiritual, el área del alma, ¿verdad?, que sería emocional, y la otra que es el área física. Entonces, sabemos que por ciertas enfermedades y ciertas cuestiones con nuestro organismo pudiera tener la raíz la depresión en la parte física o médica, pero la mayoría de los casos que tienen depresión es más por la parte espiritual y la parte emocional o nuestra mente. Y entonces esas personas, ¿verdad?, ustedes indagan en sus vidas, en sus corazones, en sus pensamientos y empezamos a ver que es por eso, porque tienen un exceso en el pasado, viven en algo que fue en el pasado y siguen, ¿verdad?, en ese hoyo que llegan a desencadenar una depresión. El estrés es el exceso del presente, es lo que veníamos diciendo ahorita. Ahorita la mayoría de la gente cuando
ven, ¿verdad?, sus vidas, se dicen que tienen mucho cortisol en su organismo, en su cuerpo, y eso hace, ¿verdad?, que el estrés esté pues todos los días ahí, presente, presente, presente en nosotras, porque estamos en ese exceso del presente. Y la ansiedad, el exceso del futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y si mi esposo, verdad, perdiera el trabajo? ¿Y si mis hijos? Y estamos pensando y pensando lo que va a pasar en el futuro. Investigadores dicen que el 90% de las cosas que nos preocupan jamás suceden. El 90%, hermanas. Entonces, en realidad es recordando la palabra de Dios cuando Él nos dice, ¿verdad? No os afanéis. Pero nosotras insistimos en estar preocupadas y no dejar las cargas a nuestro Señor y seguimos pensando en lo que va a pasar el día de mañana. Y entonces nos llenamos de ansiedad, que ansiedad es el exceso del futuro. Las batallas de nuestra vida, hermanas, inician en nuestra mente, siempre. Nuestra mente es vamos a decir, la primera sala, ¿verdad? O la primera estancia para que nosotros tengamos una batalla. El inicio siempre va a estar en nuestra mente, en la forma en cómo pensamos, en cómo nos sentimos, en nuestras acciones. Comúnmente nuestros pensamientos, estamos ahí, ¿verdad? Estamos ahí acariciando nuestros pensamientos, estamos ahí una y otra vez y después estos pensamientos se empiezan a transformar en emociones, en sentimientos. Y una vez que ya nuestras emociones y sentimientos son suficientemente fuertes, esos sentimientos y emociones se empiezan a transformar en acciones, en palabras. Y nuestras emociones, hermanas, el problema es como si fuera una montaña rusa. A veces vamos a estar muy bien, pero a veces, ¿verdad? Vamos a estar de bajada, empinadas y nuestras emociones van a estar alteradas. Y esto tiene que ver mucho en la parte hormonal femenina y tú sabes todo esto, ¿verdad? Del ciclo y bueno, cambios hormonales que tenemos y eso a veces hace que nuestras emociones fluctúen y puede ser que en una hora estemos muy contentas y pasan las 2 horas y de repente, ¿verdad? Ya nos sentimos un poco alteradas, enojadas y nuestras emociones son así, ¿verdad? Por eso es que dice mucha gente que nunca tomemos decisiones cuando estemos enojadas o estemos en una tristeza profunda porque muy probablemente no van a ser unas buenas decisiones que tomemos. Y nuestros pensamientos y nuestras emociones, hermanas, el problema es que no son congruentes con la palabra de Dios. Pensamos que esas emociones es como un termómetro de la realidad, cuando está muy alejado de lo que realmente dice la palabra de Dios y de una realidad objetiva en nuestras vidas. Pero esas emociones las agarramos nosotros como ese termómetro o como esos lentes para decir, ¿verdad? Evaluar si lo que está pasando a nuestro alrededor, nuestras circunstancias, nosotros podemos ver a través de nuestras emociones y a veces somos engañadas porque esas emociones no son objetivas. Y muchas de las veces nuestras emociones, nuestros pensamientos están muy, muy alejados de lo que es la palabra de Dios. Cuando nosotros damos rienda suelta, hermanas, a nuestros pensamientos, a nuestras mentes, a nuestras emociones, con el tiempo va a ser más difícil y más difícil controlarlas. Por eso, hermanas, es tan importante cuidar nuestros pensamientos. Veamos lo que dice ahí en Proverbios 23:7, ¿verdad? Porque eso fue como comenzamos uno de los versículos, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hay un dicho que dice, tú eres lo que piensas. Y tiene mucha verdad. Tiene mucha verdad, pero a la misma vez para el cristiano, para la persona que ha nacido de nuevo, hermanas,
Nuestra identidad no es en realidad en lo que nosotros somos o en lo que sentimos o en las emociones, en lo que pensamos en sí. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:19. En 1 Corintios 2:19, Él nos dice que Dios nos dio una nueva mente. Desde el primer día que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Dios ha estado trabajando y dice que somos renovadas en nuestra mente también. Vayamos ahí a ese versículo, 1 Corintios 2:19. Dice así. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí, es verdad, hermanas. Vamos a luchar con dos naturalezas de aquí hasta que Dios nos lleve con Él a su presencia, o si Él regresa, ¿verdad? En su segunda venida y Él nos lleva con Él. Hermanas, vamos a estar luchando con dos naturalezas. La naturaleza pecaminosa, la naturaleza carnal, la naturaleza ¿verdad? Que nos jala. Pero también tenemos la naturaleza de Cristo. Y dice que Él nos dio una nueva mente, ¿verdad? Dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, la mente de Cristo, el Espíritu Santo trabajando a través de la palabra de Dios, instruyéndonos a través de la palabra de Dios, instruyéndonos a través de la oración, instruyéndonos y ayudándonos el día a día, hermanas, con personas que sean maduras en la fe. Él va a poder también ayudarnos a tener victoria con nuestros pensamientos. Y hermanas, pero nuestra mente siempre se va a ir o se va a mover hacia el pensamiento más fuerte que tengamos. La balanza siempre va a ser así. El pensamiento que tenga más peso o que sea más fuerte es donde nuestras mentes se van a empezar a dirigir hacia ese lado. Por eso, hermanas, es tan importante cuidar nuestra mente. Por eso es tan importante cuidar en qué pensamos. Y verdad, vayamos ahí a Isaías 26, en el versículo 3 y 4 dice esto: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Fíjate, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En la pandemia, hermanas, que pues todas nosotras vivimos, ¿verdad? ¿Cómo pudimos ver cómo la humanidad estaba hundida en el miedo, en el temor, en la incertidumbre, en la ansiedad, en el estrés? Porque estaba en un encierro y siempre todos los días, ¿verdad? Viendo noticias de muertes, de gente que estaba muriendo cercana a nosotros y todo esto que estaba pasando creaba una ansiedad y una incertidumbre en la gente. Y hay por ahí un dicho que ronda que dice que el miedo vende. Y sí es cierto, ¿cuánta gente no gastaba su dinero en medicamentos y en tener un servicio médico y en hospitales y en este afán de librarse de la enfermedad, ¿no? Y de verdad, yo pude escuchar de personas que les fue muy bien económicamente hablando porque fue el boom, ¿no? De las medicinas y de los médicos. Entonces, pues esa gente del sector salud, pues tuvieron bastante trabajo y realmente pudieron tener una buena ganancia, pero todo lo que fue farmacéutica, pues igualmente. ¿Por qué? Porque el miedo vende, ¿verdad? Hacían tanto el que las redes sociales y las noticias y todo esto, que hasta te hacían comprar cosas que a veces tú decías, pues no es tan necesario, ¿no? Y comprabas que el alcohol y el gel antibacterial y los tapabocas y cuanta cosa que podías para poder protegerte.
En los supermercados, de repente la gente por temor se acababa el papel de baño, ¿no? Y comida y así, porque decía, pues, esto quién sabe para dónde vaya, entonces, pues, mejor nos prevenimos y aterrorizados hacían compras exageradas. Ustedes saben que aquí en Medio Oriente no tiene mucho, acabamos de pasar, ¿verdad? Una guerra. Y la gente, hermanas, estaba realmente pues intentando salir del país, pues para escapar de este conflicto. Y bueno, aquí nosotros, en el país de Líbano, para aquellas que no saben, ¿verdad? Nosotros somos misioneros en el país de Líbano. Y hermanas, aquí solamente se puede salir por avión, definitivamente. Es la única forma de salir del país. Porque por vía terrestre es muy complicado, muy, pues, hasta cierto punto peligroso. Entonces, la forma de viajar siempre es por avión. Sin embargo, en este periodo de tiempo, pues con este afán de que la gente quería salir del país, había yates. Los yates comúnmente aquí la gente de mucho dinero los tiene, pues para ir a dar recorridos aquí en el mar Mediterráneo, regresar y como pues simplemente, ¿verdad? Pasatiempo o así, pero gente que se dedicaba o tenía yates o las compañías de yates empezaron a vender viajes al país de Turquía. Un boleto de avión normalmente te cuesta $200. Pues bueno, los viajes en yate, que eran aproximadamente 8 horas de aquí a Turquía, te lo estaban vendiendo como más de $1,000 por persona. Y la gente lo pagaba, lo pagaba con tal de salir. Y si tu familia era de 5, pues pagaban los $5,000, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el miedo vende. O sea, la gente está tan aferrada a sus pensamientos, a sus temores, a sus miedos, hermanas, que incluso, ¿verdad? La sociedad toma ventaja de nuestras mentes para controlarnos y para hacernos pensar las cosas que son mejores para nosotros. Pero la palabra de Dios, hermanas, gracias a Dios por su palabra, que esta palabra nos ilumina y nos dice qué necesitamos hacer, que nosotras como hijas de Dios debemos de poder nosotros controlar nuestras mentes, ¿verdad? Y vamos a ver una lista de cosas para que nosotros podamos ser ayudadas en este tema, hermanas. Y puede haber a lo mejor mucho más puntos, pero quise enfocarme en estos que creo que son los más importantes. Y el primero de ellos es, número 1, identifica el origen de tus pensamientos y de tus emociones. Es muy difícil que tú puedas entrar a esa batalla en tu mente cuando ni siquiera sabes de dónde o cuál es la fuente de tus pensamientos. Y entonces es lo primero que debemos de hacer, es determinar e identificar de dónde están viniendo esos pensamientos. Esos pensamientos pueden ser de nuestra propia mente, como lo leímos hace rato, ¿verdad? De dónde vienen las guerras y los malos pensamientos y todo esto habla del corazón, pero refiriéndose a la mente. Muchas veces, hermanas, nuestros pensamientos van a ser originados por nosotras mismas, por nuestras mentes. Otras ocasiones van a ser pensamientos que han sido generados por Satanás y Satanás pone esos pensamientos, ¿verdad? Y nosotros a veces decimos, bueno, es que esto no lo entiendo, este pensamiento que tengo aquí, pues viene de Satanás. También, hermanas, Dios puede poner pensamientos y Dios puede darnos, ¿verdad?, ideas, pensamientos en su palabra. Y Dios también puede poner pensamientos en nuestras mentes como hijas de Dios. Acuérdate que ahora tenemos una relación personal con Dios. Y si nosotros nos mantenemos en esa relación personal con Dios, nuestro espíritu está avivado y nuestro espíritu a veces también Él pone pensamientos. Pero generalmente la mayoría de nuestros pensamientos es por fuentes externas. Esto, dígase, televisión, noticias, programas de chismes, películas, música, redes sociales. Estamos ahorita en la era de redes sociales, hermanas.
el internet, la gente con la que tengo contacto, amigos, personas con las que tengo relación diariamente, ya sea por un trabajo, lugares que frecuento, hermanas, ¿verdad? En la iglesia, hermanas, pues es como una infinidad, es una lista larga de fuentes que pueden generar estos pensamientos. Todo lo que dejemos entrar a nuestras mentes, todo lo que dejemos entrar por nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos, tendrá un efecto, hermanas, directo a nuestra mente. Siempre, comúnmente, me refiero al principio, ¿verdad? Y cuando Dios creó a Eva, Adán, y pues esta historia que comúnmente contamos de Eva, todo empezó en su mente, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar, hermanas, cuando ella, muy feliz, probablemente estaba ahí paseándose en el huerto, ¿verdad? Estaba viendo la naturaleza de Dios y de repente se tropieza con la serpiente y la serpiente empieza a hablarle y la serpiente empieza a tratar de seducirla y de hacerla reflexionar con que Dios dijo. Y empezó a decirle varias cosas, ¿verdad? Mira, no es que vayas a morir, es que lo que va a pasar es que vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la serpiente empezó a sembrar pensamientos en su mente. Y Eva empezó a creer esos pensamientos. No fue porque Eva generó esos pensamientos, fue porque Satanás, la serpiente, se le acercó, habló con ella y Satanás puso esos pensamientos. Y ella cedió, ¿verdad? Y pecó. Pues, hermanas, tenemos que ser muy cuidadosas de dónde vienen esos pensamientos. Fíjate, en el libro de Eclesiastés, si vamos allí, te darás cuenta, en el capítulo 1, versículo 8, dice esto: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Constantemente, hermanas, estamos viendo cosas, escuchando cosas, y esto, hermana, es importante entender que todo aquello que dejemos entrar por nuestros ojos, por nuestros oídos y nuestros sentidos en general, van a afectar directamente a nuestra mente. Vivimos en un mundo lleno de información, hermanas, incluso a niveles excesivos que nunca antes lo habíamos vivido anteriormente en otras generaciones. La información está sobreabunda, que con un solo clic te arroja un mundo de información. Y sabes qué, hermanas, lamentablemente es que mucha de esa información ni siquiera la necesitamos, ni siquiera es necesaria, ni es tampoco útil para nuestras vidas. Mucha información es simplemente como paja, como basura, y nosotros estamos consumiendo eso. Está comprobadísimo, hermanas, que las redes sociales fueron creadas y todo su contenido, más bien todo el contenido que es creado en las redes sociales es para generar una adicción. Eso también ya lo hemos hablado en otras clases, pero hermanas, tenemos que entender que el mundo y Satanás a través de las redes sociales es muy, muy astuto, que quiere realmente, hermanas, poner tropiezo en nuestras mentes, porque sabe que ahí la batalla o puede ser ganada o puede ser perdida, ¿verdad? Y si es perdida, pues tú seguramente vas a pecar, vas a hacer algo en contra de Dios. Y ahora, hermanas, los jóvenes ahora en estas generaciones tienen unos desafíos más grandes y unas crisis muy grandes también. Obviamente tienen las mismas necesidades que todos nosotros, pero los jóvenes ahora por este mundo de información, hermanas, tienen desafíos muy, muy grandes. Se dice que el 42% de los jóvenes, aquellos que nacieron entre 1997 y 2016, se reportó con un tipo de problema mental. Ansiedad, pánico, depresión, bipolaridad, disforia, confusión de género,
¿Por qué, hermanas? Porque están sumergidos en esta internet, en este mundo virtual de información que los lleva a veces, hermanas, a capturar sus mentes para que ellos, con un solo pensamiento que se ha sembrado en la mente y que ellos den rienda suelta a ese pensamiento, después tienen graves problemas. Muchos jovencitos que tienen esta duda de por qué yo nací así, por qué yo tengo atracción, ¿verdad? Al mismo sexo y todo esto, hermanas. Cuando uno habla con ellos, lo he visto en reportajes, simplemente fue porque vieron a un muchachito, a un jovencito que dio su testimonio de cómo se sentía, de cómo veía la vida. Y de que él pensaba, ¿verdad?, que se había la naturaleza, lo llaman así, equivocado, y que pues estaban en el cuerpo incorrecto y empiezan a dar su plática y entonces esa persona que está escuchando se proyecta y dice, bueno, es que es algo parecido a lo que yo estoy sintiendo, que estoy pensando, y entonces de ahí se agarran para decir, entonces yo soy igual que esa persona. Y ahora resulta que yo también tengo el mismo problema y tengo esta confusión. O cosas a veces hasta en internet, ¿no? Que me he encontrado que de repente con esta encuesta tú te puedes dar cuenta si estás en depresión o no, con 10 preguntas o algo así. Cuando, hermanas, puede ser que cualquier persona débil, ¿verdad? En su mente haga esta encuesta y diga, pues, es cierto, todas me salieron afirmativos, entonces ahora estoy en depresión. Hay tantas cosas, hermanas, con tanto riesgo, con tanto información, como decía, y a veces información innecesaria, hermanas, que de verdad es absurdo cómo los jóvenes y la gente también mayor, no solamente los jóvenes, se están creyendo toda esa información sin tener una base sólida, una fuente de confianza. Estamos en un mundo de entretenimiento. Es la época del entretenimiento. Esto otra vez por las redes sociales, por videojuegos, por el mundo virtual, el estar simplemente pasando tiempo, ¿verdad? Scrolling en el celular. Y entonces somos presa fácil para Satanás. Porque nosotras como cristianas puede decir Satanás, ok, no lo puedo frenar, no lo puedo parar, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues entonces ahora voy a utilizar la distracción para mantenerla ahí, distraída, y esa persona no puede avanzar en su fe, no puede avanzar en su vida cristiana, no puede avanzar en su caminar con Dios. Y hermanas, debemos ser muy cuidadosas porque aunque la tecnología es buena y aunque la tecnología como el día de hoy, ahorita mismo estamos utilizándolos para un beneficio, para algo que honra y glorifica a Dios, hermanas, es algo ¿verdad? Una espada de dos filos que si no la sabemos utilizar correctamente, podemos caer también en las garras de Satanás. Y un tip aquí, si sientes ansiedad, por ejemplo, al apagar tu celular o te deshaces de tu celular por unas horas y ya te sientes ansiosa, ya sientes como que algo te falta, hermana, estás comenzando una adicción, aunque no lo quieras ver así, pero de verdad, necesitamos reconocerlo, porque yo creo que aquí ahorita todas las que estamos en esta era también, muchas de las veces hemos estado sobrepasando el tiempo que deberíamos de estar, ¿verdad?, en estos aparatos. Y ¿sabes qué, hermanas? Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro chupa, aspira todo lo que pensamos, todo lo que vivimos y, como decíamos, todo lo que vemos. Y es necesario, hermanas, estar alertas. Estar alertas, hermanas. Es importante cuidar de qué estamos viendo y de dónde está viniendo esa información, de dónde están saliendo todas esas cosas que estamos llenando nuestras mentes. Ahora, ya reconocimos, un minuto nada más, hermanas. Sabdiel, ¿puedes traer el cargador de la compu, por favor?
Es que ya se está descargando aquí la computadora, hermanas, y no vaya a ser que se me corte la transmisión. Entonces, nada más denme un minutito. Ya viene con el cable. Bueno, seguimos. El número 2, el punto número 2. Llena tu mente con la palabra. Hermanas, si nosotros estamos tratando de limpiar nuestras mentes, estamos tratando de enfocarnos en lo correcto, estamos tratando de dirigir nuestras mentes a lo sano, a lo importante, a lo relevante, a lo que Dios nos pide, es necesario llenar nuestras mentes con la palabra de Dios. En Lucas 4:4, vayamos ahí. Lucas 4:4. Dice, este es el relato cuando está Satanás con Jesús, ¿verdad? Y Satanás lo está tentando porque él ya estaba en el desierto, ya había estado ayunando. Y el Señor Jesús ya estaba muy débil. Y dijo Satanás, pues ahorita es cuando, ¿verdad? Ahora voy a tentarlo. Y empieza a decirle Satanás, mira, híncate, ¿verdad? Sírveme, adórame y mira, todo esto que ves va a ser tuyo. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y cada vez que Satanás lo tentaba, cada vez él respondía, escrito está, escrito está. Él siendo Dios, hermanas, pudiera haber dado sus dichos, ¿verdad? Él pudiera haber dado palabra de sabiduría porque era Dios. Pero qué importante que nos quería dar un ejemplo a nosotros como hijos de Dios y decía y contestaba, escrito está. Porque es la forma, hermanas, de cómo nosotros vamos a tener armas para poder luchar en estas batallas y enfrentar, ¿verdad? Los pensamientos y el pecado, porque nosotras no podemos, porque nosotras somos seres que con una voluntad propia solamente, hermanas, pudiéramos pasarla ahí unas cuantas veces, pero Dios sabe que nosotros necesitamos armas espirituales y nada como la palabra de Dios. Entonces, hermanas, nosotros debemos estar en constante comunión con Dios, hermanas, sumergirnos en la palabra de Dios, hermanas, saturar nuestras mentes con la palabra de Dios. En Proverbios, en capítulo 4, Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22 dice esto. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Mira, hermanas, mismo Dios nos está diciendo que la medicina, que aquello que realmente necesitamos en nuestras vidas, es la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanas, realmente, hermanas, la palabra de Dios es medicina a nuestro cuerpo, a nuestras mentes. Es con lo que realmente vamos a hacer frente a las acechanzas del diablo, a las acechanzas de este mundo, a nuestras propias mentes pecaminosas, hermanas. Tenemos que luchar contra esos pensamientos. Y mira, a veces he escuchado de repente mujeres o gente, ¿no? Que dicen, no, yo me veo al espejo todos los días y yo me digo, pues qué hermosa soy, tú puedes, tienes las fuerzas. Si tú tienes un sueño, persíguelo, ¿verdad? Y háblate al espejo. Yo no estoy hablando de eso, hermanas, porque eso es humanismo. Yo lo que estoy hablando es que cada día, al tú estudiar
la Biblia. No solamente leerla como cualquier otro libro, hermanas, sino leerlos, estudiarlos, profundizar, ver las palabras que significan, estudiar el contexto de la palabra de Dios, estudiar cómo es la cultura en esos tiempos, estudiar detalles, ¿verdad?, que habla acerca de esos versículos, meditar en la palabra de Dios, el pensar y decir, ¿cómo fue este relato? ¿Qué Dios quiso decirme aquí? ¿Cómo era la mente de esa persona en ese momento? Y memorizar la palabra de Dios. Es decir, que tú, hermanas, tengas un, una fórmula, por decirlo así, o algo que te esté ayudando a memorizar la palabra de Dios. Mira, si a lo mejor en toda esta enseñanza simplemente te llevas ese pensamiento, ya será grande ganancia. La memorización de la palabra de Dios, hermanas, es esencial en nuestras vidas cristianas. Comúnmente yo sé que tenemos programas en nuestra escuela dominical o en nuestras iglesias de memorización, pero tú como persona, tú puedes llevar un programa de memorización de la palabra de Dios. Por ejemplo, aquí en casa, nosotros en la mañana, como familia, les he platicado en otras ocasiones, nosotros tenemos escuela en casa, pero como familia en la mañana en el desayuno nos juntamos y cada semana tenemos un versículo diferente y nos lo memorizamos. Y bueno, aparte de mis hijos en su escuela piden una gran cantidad de versículos a memorizar, pero como familia tratamos de hacer eso, al menos un versículo a la semana. Tal vez no suene mucho, pero si tú ya haces la cuenta en el año, ¿verdad? Son 52 semanas aproximadamente cada año, pues entonces serían 52 versículos. Y puede ser que sí, hermana, tal vez en un futuro se te olviden un poco, pero los repasamos al fin de que sigamos memorizando la palabra de Dios, porque sabemos, hermanas, el valor que es tener estas armas presentes en nuestra mente. Y si tu mente está vacía de la palabra de Dios, hermanas, tal vez tú digas, bueno, si yo tengo una batalla, voy a orar y voy a pedirle a Dios que me ayude a enfrentar esa batalla. Y Dios lo va a hacer. Pero no hay, hermanas, que te ayude el Espíritu Santo, pero que a la misma vez tú ya tengas en tu mente ahora sí que reservas para hacer frente a esa batalla que se te está presentando o esa tentación que se te está presentando y de repente digas, no, eso es mentira, eso va contra la palabra de Dios porque este versículo dice esto y esto y esto y esto. Y nosotras mismas debemos hablarnos a nosotras mismas y nosotras mismas a nuestras almas, es decir, esto que estoy pensando no es correcto, no es algo que agrade a Dios porque va en contra de los principios de Dios. Pero si tu mente está vacía de la palabra de Dios, hermana, estás muy débil entonces para hacer frente a lo que viene por delante. Por eso la importancia de llenar, saturar nuestras mentes, hermanas, con la palabra de Dios. Aparte de memorizar la Biblia, hermanas, es importante meditar en ellas. Meditando en la palabra de Dios, pero también en una meditación en general. A lo mejor si tú estás teniendo problemas con pensamientos de envidia o con pensamientos de temor o, no sé, lascivia, no sé, alguna lucha que tú estés teniendo, el que tú medites y busques versículos de la Biblia respecto a ese tema, los escribas en una libreta, los medites y pienses y ores y digas, Señor, ¿cómo aplico este versículo? ¿Qué me quieres enseñar? Y 15 minutos que estés meditando en lo que Dios te está dando en ese momento, hermanas, cómo ayuda y cómo hace gran diferencia en nuestras vidas. A lo mejor no tiene que ver algo con una lucha espiritual, pero puede ser algún pensamiento que Dios te dio en un versículo y que al meditar en ello te vienen a la mente historias pasadas en tu vida o algo que viste, ¿verdad?, con alguna amiga, lo que sea, y empiezas a escribir y empiezas como tratar de explicar la verdad de Dios en ese punto en específico. Y lo puedes, hermana, después estar meditando durante el día, eso te va a ayudar. Personalmente, a mí me gusta mucho escribir. Tal vez algunas de ustedes se han dado cuenta, de repente escribo una que otra cosa,
porque Dios me da un pensamiento e intento desarrollarlo y pensar en ello y decir qué versículos apoyan esta verdad, cómo se ha aplicado en mi pasado, cómo se aplica en mi presente y cómo lo puedo aplicar para el futuro. Y empiezo a desarrollar esa idea. Digo, yo no te estoy pidiendo que hagas esto, ¿verdad? Pero que simplemente tú en una libretita anotes ideas, anotes pensamientos, medites en cosas que a lo mejor hasta tienes que hacer en el día a día, porque vivimos, hermanas, vidas tan aceleradas que esto de meditar lo hemos dejado a un lado y ya nadie, ¿verdad?, piensa en cosas de ese tipo, pero es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, hermanos, primer punto es: identifica el origen de tus pensamientos. Número 2, llena tu mente con la palabra de Dios. Satura tu mente. Por eso, hermanas, tan repetidamente en estas clases hablamos de esa importancia de tener una relación personal con Dios, y unas cosas de las primordiales es sumergirnos en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. Número 3, constantemente filtra tus pensamientos. Hermanas, esto es una batalla diaria, es una batalla, incluso no puedo decir que diaria, a cada momento, porque esos pensamientos ya veíamos de 6,000 hasta 16,000 pensamientos al día. O sea, aquí es diario, a cada momento estamos teniendo estas batallas. Y yo le he llamado así, que tienes que tener la dinámica del semáforo. Viene un pensamiento a tu mente e inmediatamente lo detienes y tú dices, ¿es algo que realmente agrada a Dios? ¿Es algo verdadero? ¿Es algo puro? Entonces tú le vas a decir, ok, entonces color verde, ¿no? Como el semáforo, pasa ese pensamiento. Hay pensamientos que de plano tú dices, este pensamiento es de Satanás, este pensamiento es del mundo, este pensamiento es de la cultura, ¿verdad? Ahora, pero que está alejada de Dios. Lo paras y dices, no, esto es mentira, esto no agrada a Dios, esto es contra de la palabra de Dios, le pones el color rojo y lo desechas. De repente van a venir pensamientos y tú dices, esto es bueno, esto no es tan claro para mí. Ok, ponle amarillo, ahí deténlo. Y entonces asegúrate en buscar la palabra de Dios, o incluso a veces son pensamientos tan fuertes que tienes que pedir consejo a otras personas que ya son maduras en la fe y decir, esto que yo estoy pensando es verdad, esto es real. Y hermanas, con esta dinámica del semáforo, es como una, ¿verdad?, una herramienta que nos puede ayudar a entender la importancia de filtrar nuestros pensamientos a cada momento, porque acuérdate, de lo que llenes tu mente y al pensamiento más fuerte que tengas, ahí es donde se va a la balanza, ahí es donde tú te vas a dirigir más. Ese pensamiento, si es fuerte, pero es un engaño de Satanás, si eso es falso, tu conducir se va a dirigir hacia ese pensamiento. Por eso es tan importante, hermanas, el poder entender. Decíamos que son miles de pensamientos que transitan en nuestra mente. Y este ejemplo lo decía mucho mi pastor Luis Ramos. Decía, es que los pensamientos es como una ave, ¿verdad? Este pájaro que vuela, podría volar arriba de nuestras cabezas. Es imposible evitar que vuele arriba de nosotros. Pero, ¿verdad? Si ese pájaro viene a nuestra mente y quiere hacer un nido, aquí arriba de nuestra cabeza, el pájaro quiere hacer un nido, pues ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que espantarlo, ¿verdad? Tengo que moverlo. No voy a dejar que haga ese nido porque yo estoy en el control y lo voy a espantar para que no haga ese nido en mi cabeza. Es lo mismo, hermanas, los pensamientos. No te engañes. Gente dice, pero es que nosotros no podemos controlar nuestros pensamientos. Eso no es verdad. Dios nos dio una naturaleza y una capacidad de poder controlar nuestros pensamientos. Podemos frenarlos, hermanas. Y realmente, hermanas, necesitamos
definitivamente necesitamos a Dios en nuestras vidas para hacerle frente a estas batallas que vamos a tener. Mira lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 y 22. Dice, examinadlo todo, retener lo bueno. Y el versículo 22, absteneos de toda especie de mal. Salmos 26, 2, mira lo que dice ahí. Salmos 26, 2. Dice, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Definitivamente, hermanos, necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas. Necesitamos constantemente que Dios nos examine, examinarnos delante de Dios y que Él pruebe nuestros pensamientos y nuestro corazón. ¿Te acuerdas del salmista cuando dice, oh, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Fíjate cómo le hablaba a su propia alma. Y muchas veces nosotras mismas nos tenemos que hablar y decir, a ver, ¿por qué, Erika, estás así? ¿Por qué a lo mejor estás irritable? ¿Por qué estás enojada? ¿Está pasando algo? ¿De verdaderamente esto que te está sucediendo es justificable para que te sientas así? Tu alma, mi alma, ¿por qué te estás abatiendo? ¿Por qué te sientes tan triste? ¿Qué te está causando esto? Y alimentarnos con la palabra de Dios, con las verdades de Dios. Entonces, hermanas, tenemos que filtrar y examinarnos constantemente, y esta dinámica del semáforo tenerlo presente. Verde, déjalo pasar porque es una verdad de Dios. Es algo real, es algo que te va a ayudar. Rojo, stop, páralo, deséchalo. Si no es algo que realmente te va a ayudar en tu vida espiritual y no es algo que te está edificando. Amarillo, deténlo. No estás segura si sea correcto, si sea verdadero o falso, deténlo e investiga y échate un clavado a la Biblia y de ahí puedas tú sacar si eso es bueno o eso no lo es. Número 4, controla tus pensamientos. Cuando a veces tienes un pensamiento incorrecto, hermana, y no te das a la tarea de saber si es correcto o no, y simplemente, ¿verdad? Lo estás ahí acariciando, lo estás alimentando. Es como si fuera un monstruo, hermanas, que estás dándole de comer, que le estás alimentando. Y ese monstruo se va a hacer cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, y después te va a atacar a ti. Entonces debemos ser muy cuidadosas a qué le estamos dando peso en nuestra mente. Como te decía hace rato, no creas la mentira de que no puedes controlar tus pensamientos. Lo podemos hacer. Y en nuestros versículos base que leímos hace un rato en 2 de Corintios nos dice, y lo voy a volver a leer porque es muy importante en lo que estoy diciendo en este momento, en 2 de Corintios 10, en el versículo 5 sobre todo. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tal vez has dejado crecer esa fortaleza, esa barda, ¿no? Y ladrillo a ladrillo lo has estado levantando ahí, hermanas, pero es una barda que te va a perjudicar, que es contra la palabra de Dios, contra la misma naturaleza de Dios. Y ahí está esa fortaleza que estás tú construyendo. Pero te das cuenta, en el momento que te des cuenta que es algo que no es agradable a Dios, que es algo que va en contra de Dios y que no te va a ayudar para nada, hermanas, hay que derribarlo. Por eso dice ahí en el versículo, derribando argumentos y toda altivez. Y dice después que lo lleves cautivo, es decir, que lo atrapes, que así como que lo enjaules, ¿verdad? Y que lo lleves a la obediencia a Cristo. Es decir, que lo lleves ante Dios, ante su palabra y digas, yo someto este pensamiento a ti, Señor, y ayúdame a no pensar en esto. Y cada vez que venga ese pensamiento, es a hacer exactamente lo mismo.
¿Sabías, hermanas, que nuestra mente, nuestro cerebro está preparado para solamente tener un pensamiento? ¿Un pensamiento a la vez? ¿No me crees? Vamos a hacer una prueba. Mira, intenta esto. Casi todas sabemos, ¿verdad? El versículo Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Ok. Voy a pedirte que lo repitas en tu cabeza, sin hablar, ¿eh? Esto solamente en tu mente. Este ejercicio hazlo en tu mente. Vas a decir el versículo Juan 3:16. Y a la misma vez vas a intentar cantar el corito de Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé. ¿Sí sabes? Ok. Vas a intentar cantarlo con todo y letra, no solamente la música. Entonces vas a decir Juan 3:16 y vas a cantar el corito, pero solo en tu mente, no puedes abrir tu boca. Vas a decir Juan 3:16 y vas a cantar el corito, Cristo me ama. Te voy a dar medio minuto, inténtalo. ¿Quién logró hacerlo? Si alguien logró hacerlo, me lo pone ahí en los comentarios. Estoy casi segura que nadie pudo. Ahora, yo no dije que le pusieras la música al versículo, porque eso sí se puede hacer, que tú digas el versículo Juan 3:16 con la música del corito. Eso lo puedes hacer. No, yo dije cantar el corito con todo y letra y también decir Juan 3:16 a la misma vez. No se puede, hermanas. No se puede. No se puede tener dos pensamientos a la misma vez. Eso está comprobado científicamente. ¿Y sabes qué? Sí llega a pasar que algunas de las mentes pueden tener hasta 2, 3 pensamientos a la misma vez, pero cuando sucede eso, hermanas, es porque hay algo mal en el cerebro. Hay un problema. Y es cuando a veces vienen algunas enfermedades de la mente, ¿verdad? Y es algo ya clínico que se tiene que atender porque sí llega a pasar y hay un desorden en el cerebro. Pero nuestro cerebro, nuestra mente está conformado a tener un pensamiento a la vez. Gracias a Dios. Si no, imagínate las batallas que tendríamos que tener, no con un solo pensamiento, sino con varios a la vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues precisamente, hermanos, controlar nuestros pensamientos, pero también reemplazar los malos pensamientos, la ley del reemplazo. Es decir, si tú ya te estás dando cuenta que hay un pensamiento que te está fastidiando, ¿verdad? Que te está haciendo la vida imposible, que es algo maligno, que es incorrecto, que no le agrada a Dios, no nada más es como que, bueno, me voy a distraer, voy a pensar en otra cosa y voy a dejar ese pensamiento a un lado y pensando que con la distracción y después de tiempo vas a poder ganar la batalla con ese pensamiento. No, hermanas, tenemos que reemplazar la ley del reemplazo. Si dejas que Satanás, hermanas, que esté plantando pensamientos, hermanas, es como una semillita. Esa semillita va a germinar y esa planta, ¿verdad? Va a ir creciendo y las raíces van a fortalecerse y va a ser muy difícil después arrancar, ¿verdad? Esas plantas. Es como una semilla que va a ir germinando. Entonces, por eso es tan importante detectarlas e inmediatamente sacarlas. Pero una vez que sacas, ¿verdad? Y queda el hoyo en la tierra, necesitas reemplazarlo. ¿Y con qué lo vas a reemplazar? Pues con la palabra de Dios. O con algo que te esté ayudando a fortalecer tu fe y al recordar que ese pensamiento incorrecto, ¿verdad? No tiene cabida en tu mente. Hace tiempo escuché un testimonio de una jovencita que estaba muy metida en lo que era la música de rock, heavy metal, o sea, esta música tan pesada y tan, ¿verdad?, satánica, que ella se dio cuenta de su problema y empezó
¿verdad? Fue salva y empezó a crecer espiritualmente, pero se daba cuenta que estaba batallando demasiado con esta música y aunque ya no la escuchaba, ella seguía en su mente tarareando y seguía escuchando esa música que por tanto tiempo había escuchado, había estado sometida. Y entonces, pues muy desesperada, fue con un hermano, un pastor experto precisamente en este tema de la música correcta. Y le dijo, es que no sé qué hacer, ya lo he intentado todo, ¿verdad? Y esta música vuelve otra vez a mi mente. Y el pastor le dijo, es por la ley del reemplazo, necesitas reemplazarla. Y dijo, ok, ¿cómo lo hago? Dice, pues ahora reemplázala por música cristiana, reemplázala por música que alaba a Dios, que glorifica a Dios, que te ayuda en tu área espiritual. Reemplázala por himnos, reemplázala por música correcta, reemplázala por música que pueda elevar tu espíritu, ¿verdad? Y que estés al mismo tiempo glorificando a Dios. Y eso fue lo que hizo esta joven. Reemplazó la música, ¿verdad? Que ya incluía, perdón, inclusive no la escuchaba, pero pues en su mente existía todavía. Y entonces empezó a escuchar música espiritual, música correcta. Y fue así como venció su batalla. Es lo mismo, hermanas, nosotras tenemos que reemplazar esos pensamientos, esas ideas, esos hábitos incluso en nuestra mente, ¿verdad? Que es ahí donde tenemos la batalla principal para que nosotros podamos tener victoria. Solo por mencionar algunos pensamientos, hermanas, ¿hay algo que estás pensando que te cause dolor? ¿Hay algo que continuamente piensas y dices, es que cuando pienso en eso, siento dolor, hermana? ¿Hay algo que pasó o que está en tu pasado y te sientes culpable por ello? ¿Te sigues recriminando por aquello que pasó? Tal vez puedes decir, es que yo no puedo perdonar a esa persona. No, me es imposible, simplemente no puedo. Y luego dices, es que no puedo perdonarla porque me siento hipócrita al perdonarla, porque no es algo que yo siento. Y volvemos a la misma, hermanas, es que nosotros no hacemos lo que Dios quiere por nuestros sentimientos o en base a nuestros sentimientos. Nosotros hacemos lo que hacemos como hijas de Dios por obediencia a Cristo, por obediencia a Dios. Y cuando uno obedece, nunca se es hipócrita. Tal vez pienses que yo no soy lo suficientemente bueno para hacer esto. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros somos nuevas criaturas, que nosotros somos hijas de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay tantos versículos que nos dices que no eres tú, soy yo. Es por la identidad nueva que ahora tenemos en Cristo, en Dios, y somos sus hijos. Y ahora Dios es el obrando a través de nosotros. A veces pensamos, es que yo nunca voy a poder ser feliz. Si a felicidad te refieres a las circunstancias en tu vida, bueno, pues tal vez tus circunstancias nunca van a cambiar, pero Dios te ha dado el poder de tú tener gozo y tener los frutos, el fruto del Espíritu Santo y vivir una vida en victoria. Sí puedes ser feliz, sí puedes tener una vida de gozo. Tal vez dices que yo no soy bonita y todas las veces, ¿verdad? Que te ves al espejo y vienen esos pensamientos y te sientes inferior y te sientes mal. Y yo creo que ese pensamiento alguna vez todas nosotras mujeres la hemos tenido, ¿verdad? Y eso a veces nos afecta y ocupa gran parte del tiempo de nuestra mente. Pero cuando Dios ya nos ha dicho que eso no es lo importante, que lo que importante es un espíritu afable, ¿verdad? Que la mujer que tema a Jehová, esa es la que agrada a Dios y es la que dice, ¿verdad? Que el espíritu alegra, hermosea el rostro. Dios nos está diciendo, es que no es verdad. Yo te veo, mira, si tú te vieras con los ojos como yo te veo, nosotros pensaríamos de forma diferente. A lo mejor estás teniendo pensamientos de envidia, hermana, o pensamientos de lujuria, porque, hermanas, cómo también está abundando el pecado de
de poner la sexualidad como un ídolo, ¿verdad? Y ahora hasta gente hablando de mujeres cayendo en pornografía, cayendo en lujuria y todo esto, hermanas. Tal vez tus pensamientos allí está, ¿verdad? Batallando con esto. Tal vez tus pensamientos de egocentrismo, de solo yo, pensar solo en ti, en lo que tú mereces, en lo que tú necesitas, en lo que tú quieres. Y tenemos esta vida egocéntrica, en lugar de que tengamos una vida cristocéntrica, donde el centro de nuestra vida sea Cristo y que nosotras todo lo que hagamos sea alrededor de lo que Cristo es. Tal vez tenemos pensamientos de ingratitud y estamos simplemente quejándonos todo el tiempo porque no estamos agradecidas con lo que ya tenemos y siempre estamos deseando algo más y algo más y algo más que complete nuestras vidas, pero nada va a completar nuestras vidas porque el único que puede llenar nuestras vidas es Dios. Tal vez, hermana, a gente, ¿verdad? Que ha estado en ocultismo, que ha estado en hechicería y está teniendo estos pensamientos fuertes en su mente de estas cosas satánicas y no sabe cómo salir de ellas. Hermana, busca ayuda, busca consejo, pero sobre todo busca a Dios a través de su palabra, a través de su oración y otra vez reemplaza todos esos pensamientos. Tenemos que estar en oración constante, hermanas, en oración constante. No lo limites a un tiempo de oración simplemente en la mañana, en la noche, ¿verdad? Sino que todo el tiempo vamos a estar batallando con nuestros pensamientos. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar en sintonía con Dios y estar orando y diciendo, Señor, ayúdame con este pensamiento. Señor, esto no te agrada, por favor, quítalo de mi mente. Y estar constantemente, hermanas, rogando a Dios y tener, ¿verdad? Nuestros tiempos normales de comunión con Dios. Cuando tú oras, hermana, por una persona que te ha lastimado, una persona que te ha ofendido, una persona que te ha causado mucho dolor, y tú empiezas a orar por esa persona y tú empiezas a pedirle a Dios que te dé amor por esa persona, que te quite tal vez el odio por esa persona, va a llegar un momento, hermanas, que en tu corazón y en tu mente no va a haber cabida para las dos cosas. Es decir, que tú la ames y la odies al mismo tiempo. No. El Espíritu Santo va a hacer la obra en ti y va a llegar un momento en que tú vas a dejar de ser lastimada por el pensamiento de esa persona, porque tú has estado orando y has estado bendiciendo en tus oraciones a esa persona. Hermanas, decíamos hace rato, estamos viviendo una vida tan acelerada, tan complicada, porque así a veces, muchas de las veces nosotras mismas lo hemos decidido. Y ya hay mujeres, hermanas, ¿verdad? Que tienen que trabajar, tienen que estudiar, aparte encargarse de la casa y de la comida y todo el día viven en un acelere increíble. Y aún las que vivimos vidas relativamente normales, ¿verdad? Estamos en este acelere diario. Y hemos perdido, hermanas, la capacidad de la admiración, de contemplar, de escuchar y ver la creación de Dios y el estar conscientes en el aquí y en el ahora. El otro día, dos de mis hijos estaban fuera y me quedé con el más chico, Samuel. Y bueno, comúnmente, por ejemplo, ellos tienden la ropa para secarse, ¿no? Y bueno, él estaba solito y dije, bueno, lo voy a acompañar, voy a ayudarle a colgar ahí los calcetines. Y aquí en Líbano, muchas de las casas sí tienen tendedoras, pero comúnmente usan un tipo de racks grandes para poder ahí colgar incluso en los balcones o en una ventana, pones ahí tu stand y se seca ahí la ropa, ¿no? Entonces estábamos tendiendo los calcetines y pues me di cuenta de que los pajaritos alrededor en los árboles estaban cantando. Y le dije, mira, Sammy, escucha los pajaritos. Qué bonito, qué hermosos se escuchan. Y él empezó, dijo, oh, sí, mamá. Y empezamos a hablar que los pajaritos y la creación de Dios. Y me puse a pensar, ¿cuántas veces
podríamos pasar por jardines de flores, podríamos pasar por un parque, podríamos pasar incluso aquí en Líbano, tenemos el mar, y no nos detenemos y apreciar la creación de Dios. ¿Cuántas veces comemos, hermanas, en acelere? Y estamos ahí comiendo y ni siquiera saboreamos los alimentos. ¿Cuántas veces estamos en esta rapidez que podemos observar a nuestros hijos y ver cuánto han crecido y ver que han cambiado y que ya no son los mismos de hace unos meses? Estamos perdiendo este placer de contemplar la vida, de contemplar los regalos y las cosas simples de la vida que Dios nos ha regalado. Y si supieras eso, ¿cuánto nos ayuda, hermanas, a nuestras mentes y a nuestros cuerpos en general? Se ha comprobado que necesitamos tomar tiempos de descanso, tiempo de meditación, tiempo de contemplar el arte, la música, decíamos la creación, contemplar a mismo Dios. Tienes que ser más consciente, hermanas. ¿Cuántas veces hemos perdido momentos especiales con nuestros hijos, con nuestro esposo? Porque en ese momento estamos ahí presentes físicamente hablando, pero nuestras mentes están lejos. Estamos pensando en la comida que voy a hacer el día de mañana y estoy pensando que ahora tengo que pagar la cuenta del teléfono, y realmente nunca gozamos estos momentos porque nuestras mentes están lejos de donde deberían de estar. Y esta vida va tan rápido y nuestros hijos crecen tan rápido que un día vamos a voltear y a ver y decir, no los disfruté y no estuve allí al 100 como debería de haber estado. Número 6, y es el último, hermana, no estamos solas. Tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos va a ayudar con nuestra mente porque Él es el único que puede renovar nuestras mentes y puede hacer ese trabajo que nosotras no podemos. Esto de la batalla de la mente es un ejercicio, hermanas, en mancuerna con el Espíritu Santo. Nosotras solas no podemos. En 2 de Corintios, decía yo, en el capítulo 3, versículo 4 y 5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos, fíjate bien, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Él mismo está diciendo, aquí lo están diciendo, ¿verdad? No es que nosotros podamos pensar en algo, hacer algo o determinar algo, no, es el Espíritu Santo que trabaja para limpiarnos, santificarnos y renovar cada área de nuestra vida, así como los pensamientos y como nuestras emociones. Recuerda, hermanas, somos un trabajo en proceso. Estamos en un largo camino de santificación. No es el cambio extraordinario de la noche a la mañana. Es algo con lo que debemos de batallar todos los días, trabajar todos los días y es un trabajo progresivo. El versículo que nos recuerda que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana nos dice que cada día es una nueva oportunidad para poder afianzarnos en la palabra de Dios, en sus promesas, en su palabra y vivir la vida cristiana. Y no quitemos los ojos de Cristo, hermanas. No los quitemos. Esta vida mundana, esta sociedad feminista, este mundo en general siempre quiere desviarnos, siempre quiere que nuestra mirada, ¿verdad?, desviarla. Satanás siempre, como veíamos hace rato, quiere mantenernos distraídas. No dejes de poner tu vista en Dios. No dejes de poner tu vista y tus ojos en Cristo. Y con esto termino, hermanas. Una historia. Un día, un rey hizo un concurso en todo
la gente a su alrededor y dijo, quiero que por favor pinten y hagan pinturas que puedan expresar la paz perfecta, una paz perfecta, la paz. Y quiero que aquella persona, ¿verdad?, que pueda reflejar este concepto de la paz, pues lo vamos vamos a apreciar cada obra de arte y yo voy a decidir cuál es aquel que es realmente capaz de expresar lo que es la paz. Entonces muchos pintores vinieron e intentaron pues hacer paisajes hermosos. Unos eran pues lagos, montañas, ¿verdad? La naturaleza. Un cuadro, ¿verdad? Que era el más admirable y que toda la gente que lo vio pensó que ese cuadro sería totalmente el ganador, porque ese pintor pintó un cielo azul, como un azul, ¿verdad? Cuando el sol está en su máximo esplendor. Un lago transparente que parecía un espejo y que reflejaba las montañas que estaban ahí alrededor, rodeado de árboles y de la naturaleza, que al verlo realmente te infundaba paz. Pero después otro pintor trajo su pintura y entonces en esa pintura había una tormenta. Muy grave esa tormenta, muy fuerte. Se veían relámpagos y un cielo oscuro totalmente y pues realmente los rayos se veían sorprendentemente remarcables ahí, ¿verdad? Y había también una cascada donde precisamente por la lluvia traía una fuerza impresionante, ¿verdad? Que desembocaba a un río tempestuoso. Y atrás de esa cascada había un lugarcito por ahí escondido donde había una peña y había un nido y había un polluelo allí, un pajarito pequeño que estaba resguardado allí en esa orillita, en ese rincón. Y cuando el rey vio estas pinturas, y pues todos, ¿verdad?, daban por hecho que la pintura del lago sería el ganador. Pero el rey dijo, creo que definitivamente el premio es para el pintor de esta cascada, de este pajarito que está ahí en la peña. Eso es la paz. Y todos se quedaron, pero ¿cómo? Eso en lugar de reflejar paz es una tormenta. No entendían al rey. Y él les contestó, es que la paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor. Por el contrario, si tenemos verdadera paz en nuestros corazones, permaneceremos cómodos, serenos y como el pajarito nos mostraremos confiados ante el rugir de nuestros problemas cotidianos. Eso es la paz. Y así es, hermanas, así es la paz que Dios nos da. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a traer paz, pero no la paz como las da este mundo, sino esa paz que solamente viene de Él, a través de su salvación, a través de ese sacrificio y a través de ese acompañamiento que Dios nos da un consolador, que es el Espíritu Santo, y que es posible tener una vida de paz siempre y cuando, ¿verdad?, caminemos agarrados de su mano. Esa es la paz. Esa es la paz que nuestra mente debería de experimentar, porque estamos arraigadas en la palabra de Dios, estamos arraigadas en sus promesas, estamos confiando en el Señor día con día. Y recuerda, hermana, esto no es como magia, esto no es como pues algo que se va a dar, ¿verdad? Con el tiempo. Esto es una batalla espiritual continua cada día, cada día, cada día. Debemos de hacer, ¿verdad?, frente a esas batallas y cuidar nuestras mentes, cuidar nuestros corazones, porque de Él mana la vida. Agradezco mucho, hermanas, por su atención. Agradezco mucho este tiempo que hemos pasado juntas. Espero que haya sido de bendición. De verdad no se pueden perder las siguientes enseñanzas que hablarán del mismo tema.
acerca de los pensamientos. Y agradezco mucho el que me hayan acompañado en estos minutos y vamos a orar para despedirnos. Y hermana, si te fue de bendición, nuevamente comparte esta enseñanza y pues también, ¿verdad? Espera las siguientes que van a estar transmitiéndose cada martes aquí en la página de Mujer Virtuosa. Vamos a orar. Y hermanas, en esta oración quisiera pedirte, no te me desconectes todavía, allí mismo, tú puedes orar a Dios. A veces escuchamos tantas enseñanzas, hermanas, y quedan allí y otra vez quedan solamente en nuestros oídos, pero no, y en nuestras mentes, pero no las bajamos aquí al corazón. Entonces, solamente te voy a pedir que tomes un minuto, que ores en estos momentos. Si tú has estado batallando con algún pensamiento, con algo que que es la piedrita en el zapato y no te deja caminar como debes de caminar con Dios, pídele al Señor, pídele al Espíritu Santo que pueda examinar esos pensamientos y te pueda dar la victoria. Toma ese minuto. Incluso si tienes que pedir perdón por pensamientos pecaminosos y pensamientos que has guardado durante mucho tiempo y han afectado tu vida, hermana, el día de hoy es el día para ponerte a cuentas con el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo por este tiempo que nos has dado maravilloso para compartir tu palabra, para poder, Señor, expresar estas verdades en las Escrituras, Señor, el que nos hayas dado el día de hoy algunas armas, Señor, algunas pautas a seguir para poder hacer frente, Señor, a esta batalla en la mente, a los pensamientos, Señor. Yo te ruego que te quedes con mis hermanas. Yo te ruego que, por favor, puedas, Señor, el día de hoy seguir hablándole a sus corazones, que no las dejes, Señor, en paz, que sigan, Señor, si hay algo que tienen que confesar delante de ti, si hay algo que ellas tienen que cambiar, que el día de hoy sea una decisión. Ellas pueden hacer una resolución para poder, Señor, agradarte y poder eliminar esos pensamientos que, Señor, están consumiéndolas y están, Señor, separando, Señor, de una comunión perfecta contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a todas nosotras a ser fuertes en nuestras mentes, en nuestros corazones, a través de tu palabra, a través de la oración, a través de una comunión íntima contigo cada día. Gracias, Señor. Quédate con nosotros. Bendice los hogares y las familias de las hermanas que están escuchando el día de hoy. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanas, por haber estado con esta servidora durante estos minutos. Reciban un caluroso saludo. Mi nombre, creo que no lo dije, ¿verdad? Pero espero que lo hayas leído ahí en un principio. Mi nombre es Erika García. Somos la familia García en el país de Líbano. Mi esposo Francisco García, mis hijos Eliezer, Sabdiel y Samuel, sirviendo en el país de Líbano, aquí en Medio Oriente. Aquí tienen su casa, aunque sé que muchos van a decir, no tengo muchas ganas de ir para allá, ¿verdad? Cuando ven las noticias. Pero aquí estamos, hermanas, oren por nosotros, la familia García estamos sirviendo en este lugar. Y fue un honor, un placer estar con ustedes. Espero que en una próxima vez nos podamos ver. Y pues que Dios les bendiga, hermanas. Hasta luego.